pasado justo el camión de la basura. Muy bien. Bueno, estamos en una nueva clase del curso de Inclusión y Discapacidad y hoy vamos a trabajar acerca, ustedes ya recibieron el material, no sé si lo pudieron ver. Vamos a abordar, como para clarificar, algo por lo que pasan todas. La semana pasada hablamos de familia, estuvimos viendo cómo es el proceso de este encuentro con la discapacidad en la familia, y algo por lo que pasan todas las familias, los educadores, los acompañantes, los profesionales que están en relación con la discapacidad, tiene que ver con el diagnóstico, el famoso diagnóstico que es por el que todo el mundo lucha, digamos, por tener un diagnóstico claro para saber hacia dónde vamos, pero muchas veces ese diagnóstico se convierte en una condena, ¿sí? Leo, fíjate por favor que no se queme la comida. Susana, cerrá el micrófono. Por favor, fíjate. Susana, cerrá el micrófono. No se te va a quemar la comida, quédate tranquila. Bueno, vuelvo. Hay dos posiciones en relación al diagnóstico, ¿sí? Una es, si yo lo puedo mirar al diagnóstico como una predicción, como una cosa profética de decir, este chico tiene tal cosa, ¿sí? Vieron que a veces pasa, que la gente ve la escuela, yo siempre hablo de la escuela porque es el ámbito donde un niño, un adolescente pasa mayor tiempo además de la casa. Entonces se dice, ay, sí, acá me parece que hay algo, tiene que haber un diagnóstico, y el diagnóstico es como algo profético, como que ya determinamos algo a futuro. Y si no, es como una condena, como algo que ya es la espada que lo tiene ahí todo el tiempo, que si se mueve ese diagnóstico está condenado. Entonces, el diagnóstico no es ninguna de las dos cosas. Vamos a ver hoy que el diagnóstico es una parte muy importante, porque es fundamental tener un diagnóstico, pero que no es determinante. Entonces, entender estas dos cosas, ¿no? Lo que es importante, pero no determinante. Una cosa puede ser determinante, es decir, que si yo sin eso, o eso me determina a mí un futuro, o me determina a mí determinadas cosas que son inamovibles. El diagnóstico es un punto de partida, ¿sí? Una claridad en el punto de partida para yo poder comenzar a trabajar con una dirección, ¿sí? Pero esa dirección tiene muchas variantes. ¿Por qué? Porque depende a ver, un diagnóstico es un síndrome de Down, por ejemplo. Eso es un diagnóstico, ¿sí? Trastorno del espectro autista. Eso es un diagnóstico. Ahora, cada persona y cada familia lo vivencia de distinta manera. Es decir, que el diagnóstico es una parte más, ¿sí?, de esa subjetividad, de esa historia de ese niño. Si es como que nosotros dijéramos, yo soy diabético o yo soy cardíaco, pero además soy un montón de otras cosas. Entonces, entender que es una información importante, pero no es determinante, ¿sí? No determina el futuro de ese sujeto. Entonces, vamos a ir viendo algunas cosas que son importantes para que nosotros desde nuestro lugar entendamos también como padres, como acompañantes, inclusive hasta como profesionales, podamos replantearnos desde qué lugar vemos el diagnóstico y cómo lo planteamos en relación a ese sujeto, ¿sí? Entonces, siempre el pedido de diagnóstico por lo general surge de la escuela. ¿Por qué? Porque llega el niño a jardín, al nivel inicial, ¿sí? Salvo volviendo a la clase anterior que decíamos, hay niños que nacen, se les llama una marca, hay discapacidades que son con evidencia externa, es decir, que es evidente externamente que ese niño tiene una discapacidad. Bien, por ejemplo, el síndrome de Down tiene rasgos específicos donde se sabe desde el momento del nacimiento que tiene una discapacidad. Hay niños que nacen, comienzan a tener una vida normal en su entorno familiar y comienzan a manifestar una serie de dificultades. Y a veces esas dificultades se comienzan a evidenciar cuando entran al nivel inicial. Y muchas veces se manifiestan cuando entran al nivel primario.
Entonces son estas instituciones las que solicitan o van a orientar a los padres en relación a consultar con el pediatra para que el pediatra haga las derivaciones, por lo general al neurólogo, y luego de ahí a las distintas especialidades, ¿sí? Obviamente que muchas veces los papás son los que toman la iniciativa, ¿bien? Pero por lo general la demanda viene desde lo escolar. Bien, entonces, ¿qué es un diagnóstico? ¿Para qué me sirve un diagnóstico? Es un proceso, no es que cuando yo hago un diagnóstico es ese momento. Yo tengo que entender que el diagnóstico es un recorte. ¿Qué significa un recorte? Un diagnóstico se hace en un momento y en un tiempo y en un espacio determinado, ¿sí? Yo hago un diagnóstico de un adolescente o de un niño en este momento de su vida y obviamente que va a haber cosas, indicadores que van a permanecer iguales, pero hay indicadores que van a ir modificándose porque el momento de su vida es diferente, ¿sí? Entonces, el diagnóstico es un recorte en el tiempo, me da una mirada en ese momento. Yo cuando lo vuelvo a hacer, reitero, puedo tener indicadores que se mantengan, porque obviamente que una discapacidad, por ejemplo, intelectual, es una condición. Un niño que tiene un trastorno del espectro autista es una condición que va a tener indicadores permanentes, pero por ejemplo, si ese niño comienza a hacer un tratamiento, hay indicadores que se van a modificar para bien. ¿Se entiende? Entonces el diagnóstico va a ser el mismo, pero va a tener más elevada determinadas cosas, porque va a tener logros. Entonces, es un proceso. No es que yo hoy me siento con un chico o me siento con los papás y determino por una entrevista que ese niño tiene determinada condición, ¿sí? Lo que yo intento con el diagnóstico es ir profundo y entender qué es lo que está sucediendo, ¿sí? ¿Para qué yo quiero saber qué es lo que está sucediendo? Para a partir de ahí yo poder hacer intervenciones que sean realmente eficaces para el problema puntual, porque si no, sucede, como venimos hablando en otros encuentros, que terminamos haciendo una batería de tratamientos que muchas veces no van al punto exacto de la problemática, ¿sí? O de la condición específica. Entonces, el diagnóstico es un proceso que lo que quiere es profundizar en una situación puntual, ¿sí? Para poder hacer la intervención y el acompañamiento específico. Bien, ahora, todo diagnóstico debe, yo hoy descubrí en la filmina que tenía alguna falta de ortografía, pero no falta, me comí unas letras, pero bueno, ustedes perdónenme. El diagnóstico debe basarse, tiene su fundamento en una evaluación. No puede existir un diagnóstico si no hay una evaluación, ¿sí? Es como si me dijeran a mí, soy diabético o diabética y nunca me hicieron un análisis de sangre y solamente por los síntomas que observan dicen, ah, vos tenés diabetes. ¿Se entiende? Tiene que haber una evaluación. ¿Por qué? Porque la evaluación es el medio por el cual a mí me da una base empírica. ¿Qué significa una base empírica? Una base, datos concretos, ¿sí? Datos concretos sobre los que yo fundamento mi diagnóstico. No lo fundamento sobre una percepción subjetiva, sino que lo fundamento sobre datos empíricos, datos de la experiencia, datos concretos. ¿Bien? En la filmina dice lo siguiente, la finalidad de la evaluación es servir de pauta para la elaboración, seguimiento y evaluación de la propuesta de abordaje que sea necesaria para la respuesta a las necesidades del alumno. Debe contener, la evaluación debe contener, atención, información sobre el alumno, que sería el niño o el adolescente, niño, niña, adolescente, que sea relevante en el ámbito educativo, en el ámbito familiar. Por eso, toda evaluación diagnóstica inicia con una entrevista familiar, que se denomina anamnesis o historia de vida. Toda entrevista
toda evaluación debe comenzar con una entrevista con la familia. ¿Por qué? Porque yo tengo que ir, ¿se acuerda que dijimos que es un recorte, verdad? Yo estoy en este momento de este niño. Yo quiero proyectar hacia adelante, con un diagnóstico quiero proyectar hacia adelante un acompañamiento, ¿sí? Y un proyecto específico para su necesidad. Ahora, en este momento, este chico tiene recorrido ya un camino. Entonces yo tengo que ir hacia atrás. ¿Cómo voy hacia atrás? Hablando con la mamá, hablando con el papá, hablando con la persona que es responsable. Generalmente es la mamá. ¿Por qué? Porque se evalúa desde el momento. Todo esto que les estoy diciendo no está en la filmina. Se evalúa desde antes del parto. ¿Sí? Hay 3 momentos que son fundamentales en el momento del nacimiento. Lo prenatal, porque tenemos embarazos que tienen complicaciones durante el embarazo, que pueden tener como consecuencia algún tipo de discapacidad. Entonces, prenatal, es decir, qué pasó antes, qué pasó durante el embarazo. Perinatal, qué pasó durante el nacimiento, durante el parto, sea cesárea o sea parto normal. Eso es peri, en el momento del parto, ¿qué sucedió? Tenemos niños que tuvieron 2 vueltas de cordón, niños que tuvieron hipoxia, niños que tragaron miconio, niños que tuvieron algún tipo de infección, bueno, muchas situaciones que pueden generar en el momento del parto algún tipo de discapacidad. Y después tenemos postnatal, ¿qué sucedió luego del parto? Entonces se investiga, se profundiza con la familia en relación a todo esto. Si fue un embarazo deseado, cómo fue el embarazo, qué pasó durante el parto, si después del parto tuvo internaciones, si estuvo en la incubadora, si estuvo con oxígeno, bueno, se investiga todo eso y vamos caminando, recorriendo la historia de vida de ese niño, su trayectoria educativa, su salud, qué vínculos tiene, con quién vive, si hace alguna actividad, hasta llegar al punto donde estoy hoy. A partir de acá, yo puedo ya trabajar en el presente. ¿Qué situación es la actual? Y ya tengo información de antes. Bien, entonces, primer elemento fundamental, contar con la información necesaria. ¿Qué tratamientos realiza? ¿Cuándo empezó a caminar? ¿Cuándo empezó a hablar? ¿Cuándo dejó los pañales? Eso se llama control de esfínteres. Son todos datos que son fundamentales porque me dan pautas del desarrollo. ¿Sí? Si sostuvo la cabecita o le costó sostener la cabeza, porque hay etapas en donde los niños se sientan, etapas donde sostienen la cabeza, ¿sí? Entonces, se evalúa todo eso para ir viendo si hay pautas que me están mostrando que hay un desfasaje en el desarrollo. ¿Me explico bien hasta acá? Bien. Primer dato importante, todo lo que es información es súper valioso. Segundo, necesito información del entorno familiar, ¿sí? Saber si ese niño, niña, adolescente tiene papá, mamá, si lo crió la abuela, si tiene obra social, si no tiene obra social, si tiene tramitado el certificado de discapacidad. ¿Por qué? Porque todas esas cosas van a servir a mí para saber si hay obstáculos o si hay elementos que favorezcan todo lo que viene por delante. ¿Sí? Tercero, tengo que ver en qué estado actual está, y ahí entra la evaluación en el momento, que es lo que vamos a ver hoy. Tengo que evaluar el momento actual de ese niño. Ese es el punto de partida, ¿sí? Vamos a partir desde este momento. Entonces tenemos el entorno familiar, tenemos su historia vital y tenemos el momento actual. Bien, esos 3 elementos, a grandes rasgos, son los que deben estar en la evaluación. Muy bien. ¿Cuáles son las características de un diagnóstico? Un diagnóstico, primero, ustedes tienen como un círculo que les va marcando, pero yo lo que quiero arrancar desde la palabra flexible. Un diagnóstico nunca es cerrado, jamás.
Primero, la persona no es el diagnóstico. La persona no es el diagnóstico. El diagnóstico es un momento, es un recorte de la historia de ese sujeto. Segundo, es flexible, por eso mismo, porque puede cambiarse, puede modificarse. ¿Sí? Es flexible. Eso no es algo como palabra, como dicen las abuelas, palabra santa. Dijeron esto y ya está firmado y ya no. Es flexible. Segundo, es algo teórico. Es un conocimiento teórico sobre una base empírica, sobre una base de datos concretos, sobre lo cual yo armo un concepto y digo, es esto. Puedo decir, este niño es un niño que está encuadrado dentro del espectro autista y puedo explicar cuáles son las características del espectro. ¿Sí? Tercero, es integrador. ¿Por qué? Porque evalúa y tiene en cuenta a todo el sujeto, al sujeto completo. ¿Sí? Yo, por ejemplo, Karina, soy psicopedagoga formada en la clínica, ¿sí? Psicopedagoga clínica. Yo tengo una formación más desde el psicoanálisis, desde la subjetividad. Las psicopedagogas actualmente tienen una formación más en neurociencias, que está perfecto. Son distintas formaciones como distintas orientaciones. Siempre hay que tener en cuenta que se tiene que evaluar al sujeto todo, íntegro. Es decir, yo tengo un niño que viene un día de mal humor, enojado, porque en la escuela le pasó algo, porque se peleó con el hermanito, y ese día yo lo quiero evaluar, y ese día el rendimiento no va a ser quizás el más favorable. ¿Por qué? Porque tengo que entender que no está de humor, que está enojado, y ¿por qué? Porque es un sujeto total, que tiene emociones, que tiene sentimientos. Yo no puedo basar mi observación, si me dan los resultados mal, tengo que entender el contexto por qué me dieron mal. ¿Se entiende? No tengo que tomar ese dato como algo real. ¿Por qué? Porque ese día no estaba mal y no tenía ganas, independientemente de la condición. Eso es tomar al sujeto íntegro. Lo social, lo emocional, lo cognitivo. Nada es un departamento separado del sujeto. Todo está relacionado. ¿Sí? Es globalizador. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo evalúo algo, lo voy a relacionar con lo demás. Siempre lo debo relacionar. No puedo analizarlo de forma separada por más que lo evalúe separado. ¿Por qué? Porque uno evalúa determinadas cosas que ahora vamos a ver, que las evalúa separadas, pero después tengo que hacer una lectura globalizada. Contextualizador, que tiene que ver con lo que hablábamos hoy. Es un recorte de este momento en esta etapa de la vida, es contextualizado. Yo no puedo hacer nada si no entiendo que estoy haciéndolo de forma contextualizada. Nada es aislado de su tiempo y de su espacio, ni del momento vital de ese sujeto, ni siquiera del momento vital de esa familia. ¿Sí? Porque esa familia puede venir muy ansiosa, que quiere un diagnóstico ya, que ya fue por 300 profesionales y que nunca le dijeron nada y que no saben qué van a hacer. Entonces eso arma un contexto de demanda, un contexto de ansiedad, un contexto de frustración, que yo debo como profesional, como acompañante, manejar para poder hacer un diagnóstico donde todas esas presiones, ese contexto no actúen como una variable negativa. ¿Sí? Es formativo. ¿Por qué? Porque yo soy profesional y aprendo cosas de ese diagnóstico. Ah, mira, este niño tiene dificultades en esta área, tiene muchas habilidades desarrolladas en esta área, ¿sí? Es formativo, y es formativo para la familia, porque uno cuando hace un diagnóstico le comparte a la familia, le dice, bueno, mire, en esta evaluación dio esto, esto y esto y esto, y les explica a los papás, para que los papás también entiendan, ah, claro, por eso él reaccionaba de esta manera, por eso él no me entendía, o por eso esto y lo otro y lo otro. Aprendemos en relación a un diagnóstico. Sí, debe ser una instancia de aprendizaje para la familia el momento en que se le hace una devolución. No es un sobre que va cerrado y se lo doy.
debo sentarme y explicarle a la familia qué es lo que está sucediendo en este momento, en este tiempo, ¿sí? Para aprender juntos y a partir de ahí seguir aprendiendo. Es orientador, ¿por qué? Porque como yo les decía al principio, el diagnóstico, a mí esa evaluación, ese diagnóstico me da un punto de partida. Me da una dirección porque yo ya sé dónde estoy parado. El diagnóstico me dice, hoy, Karina, estás parada acá. Yo dentro de 2 meses, 3 meses, 1 año, 10 años, no sé dónde vas a estar parada. Pero hoy estás parada acá. Entonces estás parada acá, a partir de acá podemos ir en esta dirección, en aquella dirección o en aquella dirección. Tenemos estas opciones, pero porque sé dónde estoy parado, porque cuando no sé dónde estoy parado, no sé hacia dónde me puedo dirigir. Pero ese momento de estar parado en un lugar no va a ser siempre el mismo. Si estoy parado acá y me voy hacia aquella dirección, a hacer aquel tratamiento, voy a avanzar y dentro de 1 año voy a estar parado en otro lugar y voy a tener que reorientarme hacia dónde voy, ¿sí? Por eso entendemos esto de la flexibilidad y entender que es una orientación. Me dirige hacia algo que supuestamente debería ser favorecedor para el sujeto. ¿Bien? ¿Voy bien? ¿Se entiende? ¿Se me entiende? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Nada? Bueno, continúo. ¿Cuáles son los principios básicos? Voy rápido esto porque ya es algo que ya fui hablando más o menos. Primero, tiene un carácter científico la evaluación y el diagnóstico, ¿por qué? Porque tiene que tener, generar una hipótesis y tener datos que yo diga, bueno, yo creo que este niño tiene tal condición, perfecto, vamos a evaluarlo para verificar o no esto que yo considero como profesional, ¿sí? Entonces tengo que tener datos específicos, son los datos empíricos que yo le decía. Tiene que ser funcional porque me tiene que servir para tomar decisiones. Si yo hago una evaluación y no tomo ninguna decisión en base a eso, no sirve. Y tiene que ser algo que complemente todo lo que viene después. Su relaciones socioeducativas, su entorno en la escuela, en la familia. Tiene que servir para que haya modificaciones, si no, no sirve. ¿Sí? Y tiene que involucrar a los demás. Muy bien. Voy a saltarme, yo voy siguiendo un orden, pero me voy a saltar. Vamos a ver las etapas. La primer momento es la demanda. Sin demanda no hay diagnóstico. La demanda, como yo les decía ahí al principio, suele surgir por una orientación de algún profesional o de la escuela. Es muy raro, se da obviamente, la demanda espontánea. ¿Qué quiere decir demanda espontánea? La demanda de la familia. ¿Sí? Que la familia vea y observe algunas cuestiones que le hacen ruido y que le generan dudas y por demanda espontánea se acerca un profesional para empezar un proceso diagnóstico, ¿sí? Entonces, hay una demanda como primer momento. Segundo momento, hay una primera etapa donde se recoge información, que esta primera etapa es la que yo les decía hoy, la primera entrevista con los padres. A partir de ahí se formula una hipótesis de cuál podría ser la situación de este sujeto, ¿sí? Se genera una hipótesis de trabajo para evaluar. Se valida esa hipótesis a través de todos los test, y eso que vamos a ver dentro de un ratito, y se hace una emisión de los resultados, ¿sí? Entonces hay una demanda, se recoge una primera vez de información, se hace una hipótesis, se valida esa hipótesis con las evaluaciones y se hace una devolución de los resultados. Ese es el proceso de diagnóstico que debería respetarse. Hay muchas veces un proceso de diagnóstico. Susana, ¿me escuchás? ¿Sí? Quiero consultarte algo. ¿Vos hiciste tu hijo pasó por un proceso diagnóstico? Sí, pasó por un proceso de diagnóstico. ¿Cuánto tiempo te llevó? Desde que se empezó,
desde que lo vieron las docentes, desde segundo grado hasta tener un diagnóstico fueron 2 años. Muy bien. Gracias, Susana. Un proceso diagnóstico de un profesional, cuando llega un niño, niña, adolescente, a la consulta, debe durar 6, seis, como mucho, 8 encuentros, ¿sí? En ese tiempo, una psicopedagoga, una psicóloga tiene que hacer una evaluación y tiene que emitir un criterio. Se llama emisión de criterio. ¿Vieron cuando yo les decía los resultados? Eso se llama emisión de criterio. Emite un criterio, ¿sí? De la evaluación, dice, bueno, este niño está encuadrado dentro de tal. Y a partir de ahí se comienza a trabajar con un equipo, ¿sí? El proceso tiene que ser siempre, 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 y lo recalco porque a mí me pasa un montón de veces que nunca hacen una emisión de criterio y hacen un diagnóstico eterno. El chico va 1 año o 2 a la psicopedagoga o a la psicóloga y nunca le dicen qué tiene. Le dicen, sí, estamos trabajando. ¿Qué? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Debe haber una devolución siempre, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Cada vez que hay una intervención de un profesional, tiene que haber un periodo como este que yo le decía, donde el profesional haga una devolución. Siempre, ¿sí? Porque si no, ¿cómo sé hacia dónde voy? ¿Cómo sé qué estoy haciendo? Así que eso se debe exigir. Lo deben exigir los padres y lo puede exigir el acompañante o los profesionales que estén interviniendo. Que haya un diagnóstico y un criterio emitido por el profesional, ¿sí? Muy bien. ¿Qué ámbitos se evalúan? El ámbito neuropsicológico, donde todo lo neuropsicológico tiene que ver con las capacidades que tiene el niño. Vieron que yo hablaba hoy, igual que las capacidades motoras. Vieron que hoy hablaba de si sostuvo la cabeza, se evalúa, por ejemplo, la motricidad fina, la motricidad gruesa, la coordinación viso-ocular, por ejemplo. Yo para agarrar algo, tengo que hacer una... Nosotros no pensamos en todo esto, pero cuando yo quiero agarrar algo, tengo que coordinar mi mirada ocular, ¿sí? Y tengo que coordinar lo motor. Tengo que hacer una coordinación para yo decir, voy a agarrar eso que está allá, lo voy a agarrar y lo voy a traer. Esa coordinación, ese es un ejemplo que les doy, ¿no es cierto? Ese tipo de coordinación tiene que ver con un momento de la madurez y del desarrollo del niño. Entonces, todo eso se va evaluando, ¿sí? Se evalúan los procesos cognitivos, atención, concentración, resolución de problemas, memoria a largo y a corto plazo, ¿sí? Se evalúa el ámbito del lenguaje y de la comunicación, no solamente la parte fonatoria, si tiene alguna dificultad para pronunciar palabras, sino si tiene dificultades para comprender lo que se le está diciendo, para organizar una idea y expresarla, ¿sí? Para expresarla en forma escrita, para expresarla en forma oral, para entender cuándo es una orden y cuándo no es una orden, para entender los distintos tonos. Bien, se evalúa el ámbito sociofamiliar y el socioemocional. Todos esos aspectos se deberían evaluar cuando se quiere emitir un diagnóstico o se va a emitir un diagnóstico. Muy bien. ¿Qué técnicas tenemos? Que acá es donde yo quería hablar un poquito más. Tenemos. Ustedes van a encontrar cuatro discriminados, 4 grupos que en realidad se unen en 2. Hay 2 tipos de técnicas que si alguna fue al psicólogo alguna vez, quizás conozca alguna. Tenemos las técnicas proyectivas y las técnicas psicométricas. Estas técnicas se utilizan a través de test, ¿sí? Test proyectivos
test psicométricos. Los test proyectivos, como bien lo dice la palabra, proyectan. Quiere decir que a través de algunas herramientas que por lo general son el dibujo, la palabra, el juego y la dramatización como grandes grupos. A través de esos a través de esas 4 herramientas, el niño, niña, adolescente proyecta su mundo interior, proyecta su subjetividad, proyecta su inconsciente, proyecta aquello que no podemos ver desde otro lugar. Por ejemplo, un test proyectivo es el test de la famosa, que casi todo el mundo lo ha hecho en algún momento, casa, árbol, persona. Se llama HTP, porque está en inglés. House, tree, person. Casa, árbol, persona. Se hace un test, que son 3 dibujos de una casa, de un árbol y de una persona. Otro test proyectivo, estos son de dibujos, es el de la persona bajo la lluvia. Es un test proyectivo, que es un dibujo, que se le solicita al niño, niña, adolescente o adulto que dibuje una persona bajo la lluvia. Los test proyectivos, que son de dibujos, son muy simples. Se les da la pauta, que haga determinada, se le orienta, hace un dibujo de una persona bajo la lluvia, se le da la hoja, el lápiz, la goma, ¿sí? Y la persona va a dibujar libremente. Otro es el de dibujo libre. Un dibujo libre. Otra técnica proyectiva, yo le voy a nombrar algunas. Es pareja pedagógica, se trabaja mucho pareja pedagógica también en la escuela, cuando es un niño que está en la escuela. Familia, hay uno que es de familia, uno le dice, bueno, dibujame, que dibuje su familia, y otro se llama, si son muy chiquitos, a veces se les pide familia de animales. Familia cinética, que familia cinética es una familia haciendo algo, porque en estos dibujos lo que se pide luego es que cuenten, a ver, bueno, esta familia es tu familia, sí, y se pide que identifique, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿quién es este? No se le dice, este es tu papá, nunca se le dice quién es, porque estoy condicionando. Todo tiene que ver con lo que es la administración del test. Se le pregunta, ¿quién es este? Ah, este es mi mamá. Ah, y ponemos mamá. ¿Este quién es? Esta es mi hermana. Entonces ahí vemos a quién dibujó, a quién no dibujó, a quién dibujó más grande, a quién dibujó más chiquito, a quién dibujó con manos grandes, con manos chicas, con cabeza grande, con cabeza chica, quién dibujó más cerca por ejemplo, ¿y vos dónde estás? Ah, yo no me hice, yo no me dibujé. Ah, no te dibujaste, ¿dónde estás? No, yo estoy escondido. O yo los estoy mirando. Ay, uno anota. Sí, yo estoy acá. Ah, este sos vos, sí. Ay, ¿quién está al lado tuyo? Y al lado tuyo, al lado mío está mi mamá. Ay, qué lindo. Se va armando toda una narración que nos va hablando de un contexto, ¿sí? De cómo se está dando lo vincular a través de un dibujo, ¿sí? Además, en el dibujo uno evalúa un montón de otras cosas. El trazo, el tamaño, la ubicación del dibujo, si está arriba, si está abajo, está a la izquierda, está a la derecha, si lo hizo con trazo firme, lo hizo con un trazo débil, si usó mucho la goma, si no usó mucho la goma, qué rasgos se marcan más que otros rasgos, si tiene ojos, si no tiene ojos, cómo son los ojos, si tiene dientes, si no tiene dientes. Bueno, un montón de indicadores, esos se llaman indicadores, ¿sí? Con esos indicadores uno puede generar una hipótesis y puede evaluar un abuso, puede evaluar una discapacidad, puede evaluar eso, pero es un dato entre muchos más que yo voy a tomar. No me puedo agarrar de un solo dibujo y decir, con este dibujo este chico tal cosa. No, eso es un error. Una vez alguien me pidió para hacer un curso para enseñar a tomar test, y yo le dije, no,
porque eso es algo que está reservado para el profesional del área. No puede tomar un test cualquiera. Vino que te toma, vos vas a entrar a internet y te toman un test. No, porque te puede dar te puede marcar una respuesta que a vos te condiciona y vos decís, yo soy esto. Y eso es un dato solamente, no es un determinante. Eso tienen que tenerlo muy claro. Porque a veces vemos dibujos de nuestros sobrinos, de nuestros hijos, de nuestros alumnos, y decimos, ay, ¿qué será esto? Mirá cómo hizo tal cosa. ¿Sí? Y decimos, ay, qué terrible. Y no es, lo leo fuera de contexto. No debo analizar nada fuera de contexto. ¿Sí? Muy bien. Estas son las técnicas proyectivas. De dibujo, por ejemplo, de palabra, hay un test que es muy conocido que se toma, por ejemplo, para lo que es orientación vocacional y se toma también para selección de personal, que es el desiderativo. El desiderativo, perdón, es un manual que tiene palabras que habla de deseos, ¿sí? Tiene una serie de preguntas que te va diciendo y vos vas respondiendo. Tiene que ver, no es cuánto es 2 más 2, sino que tiene que ver con deseos. ¿Qué te gustaría hacer o si se fuera tal cosa? Y es el desiderativo, que va marcando una orientación hacia, según las respuestas. Ese tiene que ver con la palabra. Hay otros que tienen que ver con imágenes, que se muestran imágenes de escenas, ¿sí? Como si fueran dibujos. Hay distintos, está el CAT hay para niños y para más grandes, que muestran distintas imágenes y que se le pide a la persona que diga, bueno, ¿qué ves acá? Y la persona ve, porque se ve una escena. Sí, pero yo quizás, si hay un dibujo de una persona en una casa, yo puedo decir, es una persona en una casa, que quiere entrar a la casa. Y bueno, ¿y qué quiere entrar a hacer? Y quiere entrar a cocinar. Y capaz que hay otro que te dice, hay una casa, y no nombra, y no hay nadie más. Entonces, según donde yo voy poniendo las palabras, se va también tomando como un dato sumado a todo lo demás. La hora de juego diagnóstica, que es una hora de juego donde el niño juega con distintos elementos, con distintos juguetes, con títeres, que uno puede con los títeres intercambiar roles, ¿sí? Eso tiene que ver con, más, ya no hay dibujo y no hay imagen, tiene que ver con la puesta en escena, ¿sí? Armar escenas y jugar, el juego como terapéutico, eso a mí me encanta. Yo di un curso sobre juego terapéutico. O dramatizar, jugar roles, ¿sí? Con el terapeuta. Yo soy tu mamá, vos sos siempre el que diriges el niño. Nunca vos vas a ser mamá, vos vas a ser mi papá, vos vas a ser el abuelo, vos vas a ser el perro, vos vas a ser el gato. Y yo voy a hacer esto. Y vamos a hacer tal cosa. Juego de roles. Ahí estamos proyectando el mundo interior. ¿Sí? No hay ningún dato, número, sino que son datos. Yo tengo que ahí desarrollar algo que es muy importante, que todos los que trabajamos en salud y en educación, independientemente de que seamos o no psicólogos o psicopedagogos, debemos tener, que se llama mirada clínica. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que ir viendo por qué hace lo que hace, qué repite, qué no repite, qué dice, qué no dice, qué marca, qué no marca, cómo se siente, se angustia, lo disfruta, responde a la propuesta que yo le estoy haciendo. Si yo le pongo el papel para que haga un dibujo, ¿responde ante esa demanda o se queda paralizado y no sabe qué dibujar? Agarra el lápiz y se queda pensando. Hace una raya y dice, ya está. Dibujo el monigote y dice, ya está. Eso me habla de deseo, me habla de motivación, pero todo eso no me lo dice el niño, ni la niña, ni el adolescente. ¿Quién lo tiene que ver? Nosotros. A través de nuestra mirada. Todo dato, por más que consideremos que es irrelevante, es un dato que nos sirve, que es muy rico, porque me está hablando del mundo de esa persona, de ese sujeto. Me está hablando de por qué quiere, por qué no quiere, qué le gusta, qué no le gusta, qué lo angustia. ¿Bien? Se habla mucho cuando está dibujando y habla y cuenta, o hace en silencio, después cuando le pido que me devuelva
¿qué dibujó? Me dice, no, me dibujé yo y no quiere contar más nada. O empieza a hablar, y empieza a hablar de la abuela, y habla de la abuela, y la abuela, la abuela. Y uno le pregunta, ¿y mamá? Y no, pero la abuela, ¿y de quién habla más? Bueno, todo eso que se puede dar, yo les doy ejemplos, tiene que ver con nuestra capacidad de registrar, para luego nosotros sentarnos con todo eso que hemos tomado y empezar a armar un rompecabezas. ¿Hasta aquí fue clara? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Muy bien. Esas son las proyectivas. Luego tenemos, ustedes tienen acá, ay Dios, hoy me agarró todo de nuevo. Tienen, en la filmina dice, el Rorschach, que es el famoso test que muestran en las películas, ¿vieron eso de las manchas? ¿Vieron cuando hacen las películas que muestran que van a hacer un peritaje a un asesino serial? El Rorschach, que por ejemplo muestra que una mancha que parece una mariposa, ¿sí? Bueno, ese se llama Rorschach. Ese test lo toman los psicólogos. Ese test es en la facultad donde yo estudié, 2 años solamente había una materia que era Rorschach, porque es muy difícil. Después en las temáticas está el TAT y el CAT, que tiene que ver con esto que yo les contaba de que son fotos y son imágenes que el niño mira y de ahí cuenta qué pasa. Yo si puedo, para la semana que viene les voy a mostrar algunas si las tengo en casa. Y luego tenemos las expresivas, consigna verbal, dibujo de la figura humana, eso es lo que tienen ustedes ahí anotadito, más lo que yo les sumé ahora, ¿sí? Yo voy a ver si les hago una lista como para que tengan un panorama de algunas técnicas, sepan más que nada, y les quede como un poquito más armado. Voy a las psicométricas. Las psicométricas, justamente la palabra nos dice, psicométricas, miden, métricas, miden. Las anteriores, las proyectivas, ustedes van a ver que la filmina tienen objetivas y subjetivas. Las proyectivas son subjetivas. ¿Por qué? Porque se basan en la observación, se basan en técnicas de registro, que era lo que yo les decía, que hay que anotar todo, en las entrevistas, en el tipo de palabras que se usan, ¿sí? Y las psicométricas son objetivas. ¿Por qué son objetivas? Porque tienen un número, ¿sí? Van a dar un número. Entonces, son las primeras que surgieron, desde ahí viene el coeficiente intelectual. ¿Sí? Cuando hablamos de coeficiente, el coeficiente es una medida. Te miden y te dicen, bueno, de este número para arriba, este número es el normal. Coeficiente tanto sos normal. De acá para abajo tenemos lo que antes se denominaba retraso mental leve, retraso mental moderado, retraso mental profundo. Y para arriba tenemos los superdotados, o inteligencia superior. Si eso se mide. Ahora, las técnicas proyectivas lo que miden lo que hacen es medir distintas capacidades, ¿sí? No son tan globales como las anteriores, se focalizan en un área. Por ejemplo, voy a tomar un test que mida atención, voy a tomar un test que mida percepción, un test, por ejemplo, el Ray-Ban, se escribe Raven, que está en colores en blanco y negro. Es un test que tiene muchos cuadraditos y abajo uno tiene que buscar el cuadradito que complete, que esté repetido. ¿Sí? Y tenés que prestar mucha atención porque si no se complica muchísimo. Tiene muchas hojas y eso te da un número. ¿Sí? El Bender, que es el más utilizado, el Bender, que es un test que también yo no me di cuenta de tenerlos. Voy a ver si para el viernes que viene. Son unas fichas que tienen unos dibujitos que se le presentan al niño, lo miran y eso se toma con un tiempo. Son test que se mide el tiempo. Se le pone la ficha y se le pide que dibuje lo que ve. Tiene que copiar lo que ve. Cuando terminó de copiar esa ficha, se le corre, se le coloca otra. ¿Sí? Son distintos dibujitos que luego eso tiene
ítems que se le pone una numeración, un valor, y se saca un porcentaje. En base es todo un sistema de sumas y restas y bueno, y porcentajes y qué sé yo, se saca un valor que me da un coeficiente, ¿sí? Y me va a decir, en base a todo lo que ese niño hizo, y cuánto tiempo le llevó, si borró muchas veces, si en qué lugar lo hizo, si, bueno, un montón de elementos, de indicadores que yo no tengo que tener en la administración de ese test, me van a dar un coeficiente, me da un número, ¿sí? De esos está el más conocido que se le toma a los niños para evaluar discapacidad intelectual es el WISC, se llama WISC. Ahora está el WISC 5. ¿Sí? Es una batería, es una caja que tiene rompecabezas, tiene cubos, tiene problemas, tiene laberintos, tiene un montón de subtests, se llaman subtests que se van tomando de a uno, y luego, en base a lo que da cada uno, se hace también sale de todo eso un número. Por esos Profe, objetivos. Sí, todos te estos escucho. test, todos estos test que usted... Te escucho. ¡Ay, se fue! Ah, se le cortó. Bueno, ahora volverá. ¿Hasta acá me entendieron todo? ¿Me expliqué bien todo lo que dije? Muy bien. ¿A qué voy yo? Esto no lo vamos a hacer nosotros, pero es importante que sepamos desde dónde sale un diagnóstico, ¿sí? ¿Desde qué lugar? ¿Qué elementos se utilizan para determinar que este niño está encuadrado dentro de determinada cosa, determinada situación? ¿Sí? Que no es algo que es gratuito. Por eso yo les decía que no lleva 2 días, no lleva tampoco 5 años, ¿sí? Lleva un tiempo prudencial. Vanessa, volviste. ¿Qué querías preguntar? ¿Me escuchás? Hola, sí, recién acabo de ingresar. Me preguntaba qué Sí, es lo que quería preguntar. No, no, en sí, realidad, de hecho que usted está comentando, sí, diferentes test que se les toma a los pacientes, particularmente esto lo toman los sí, psicopedagogos, ¿no? sí, Ah, ok, está perfecto. sí. Nada más que eso. Se hace una evaluación psicopedagógica. ¿Por qué? Porque es el que va a emitir un criterio de la discapacidad. Siempre que, por ejemplo, en un proyecto de inclusión de una escuela, el neurólogo le va a mandar al psicopedagogo que haga una evaluación psicodiagnóstica. Y el psicopedagogo va a devolver la evaluación y el neurólogo, en base a los estudios que mandó a hacer también, estudios de sueño y un montón de cosas, más el diagnóstico van a emitir en conjunto un criterio, ¿sí? Un diagnóstico. Sí, sí, sí. Y va a Sí, pasar también que todo eso, si el niña, adolescente va a hacerse un CUD, un certificado único de discapacidad, va a ir con toda esa información, el diagnóstico de la psicopedagoga, el diagnóstico del neurólogo, los estudios, y la junta médica, donde hay también un psiquiatra, un neurólogo, van a mirar eso, porque eso es globalizador, ¿sí? Lo que hablábamos hoy, esta mirada integradora. Sí, el diagnóstico de la psicopedagoga tiene que incluir todo lo que tiene que ver con la historia vital. Va a ser la que va a registrar la historia vital del sujeto para que cuando llegue ese informe, la Junta lea y diga, este niño nació con tal dificultad, ta, 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 actualmente se le hizo esta evaluación y de ahí en entiendo. adelante se le emite el Perdón, certificado de discapacidad. no me interrumpa, profe, Sí, pero yo quiero compartir, es así como usted dice, ¿no? Esto de que para una junta evaluadora los papás llevan todas las informaciones que hacen a través de un psicopedagogo, de un TEO, de las diferentes terapias que realiza ese paciente al momento de recibir un certificado de discapacidad. Yo siempre les sí, comento a la familia que particularmente siempre el punto, la cabecilla absolutamente de todo, es la neuróloga que es la que te va a orientar absolutamente en todas sí, estas terapias que en el tal cual van cual. a ser diagnósticos y estos tests que usted comentaba. Lamentablemente comparto esto, que seguramente usted lo debe saber también,
cuando se hacen las juntas evaluadoras, particularmente lo que hacen es dar un diagnóstico o ponen en el certificado un diagnóstico que no tiene nada que ver con lo que por ahí dicen las certificaciones, en los informes, perdón. ¿Por qué? Hay un paciente, en este caso particularmente, lo digo por experiencia propia, cuando diagnosticaron a mis hijos, la neuróloga decía que había un historial clínico que el niño tenía síndrome de Asperger y cuando va a una junta evaluadora en el cual ven un montón de especialistas, terminan etiquetándolo, ¿sí? Como particularmente lamentablemente pasa, retraso mental leve, dificultades en el aprendizaje y así un sinfín de listas supuestas de diagnósticos que ellos consideran que el niño tiene. Y se va englobando realmente, particularmente, en que ese niño tiene TEL, trastorno del espectro autista. Muy simple. Lamentablemente pasa esto y también ha pasado con uno de mis pacientes que yo tengo, que particularmente le pusieron retraso mental leve y tiene, porque lo dicen los informes, entonces pasás por una junta evaluadora que lamentablemente, no sé qué es lo que piensan cuando tienen un informe en mano. La realidad es esta. Coincido totalmente con lo que estás diciendo, Vanessa, ¿sí? Pero la situación es la siguiente también. Para dar un diagnóstico, para hacer un CUD, un certificado de discapacidad, se utilizan dos nomencladores, vamos a llamarle así. Uno es el que más se utiliza es el DSM-5, ¿sí? Perdón, DSM-10. No, DSM-5. El C10 es el de Estados Unidos. Está el C10, se me están mezclando los nombres, y el DSM-5. El DSM-5 es un nomenclador que tiene distintas características. Por ejemplo, dice, no se lo voy a mandar porque es un libro enorme, ¿sí? Lo usan los psiquiatras. Dice, por ejemplo, voy a irme para otro lado, no me voy a quedar en discapacidad, me voy a ir a trastorno bipolar, ¿no? Entonces dice trastorno bipolar y tiene distintos ítems. Dice, bueno, trastorno bipolar tiene que tener durante 6 meses la conducta, tales y tales conductas. Entonces ellos lo que hacen es evaluar y decir, bueno, de todas estas conductas que tiene el trastorno bipolar, la persona de las 10 cumple 6. Por lo tanto, es un trastorno bipolar. Entonces te ponen, ustedes, no sé, bueno, las chicas y las que son acompañantes vieron un CUD y saben qué ponen. Código tanto, te ponen 1, 2, 3, 1, 5, 3, 1, 7, 8, 3, 4, te ponen un montón de códigos. Que vos decís, ¿qué serán estos códigos? Esos códigos son los del DSM-5. Son los códigos que avalan el diagnóstico que ellos ponen. ¿Qué pasa? Cuando ellos ponen un trastorno, por ejemplo, una discapacidad intelectual o un retraso, porque siguen poniendo retraso mental, cuando es una discapacidad intelectual, sí, ahora estamos en el modelo social, no estamos más en el retraso mental leve, el retraso mental moderado. Cuando te ponen retraso mental leve, lo que ellos evalúan es, dentro del cuadro, un niño con un trastorno del espectro autista, que tiene una discapacidad intelectual, que no siempre es así, pero puede ser un niño que tenga una comorbilidad, que tenga las dos, ¿sí? Que curse, o a un niño con parálisis cerebral y además tenga una discapacidad intelectual, ellos van a poner la que ellos consideran que es la que pesa más, la que tiene mayor relevancia, ¿sí? Entonces, muchas veces se le da mayor relevancia a aquello que está más aceptado o más conocido en el común, ¿sí? Entonces se utilizaba mucho trastorno del desarrollo, trastorno generalizado del desarrollo. Antes se llamaba así también al autismo. Ahora, es muy raro que ponga trastorno del espectro autista. Te ponen trastorno generalizado del desarrollo, antes se ponía psicosis, ¿sí? Estaba enmarcado por el DSM dentro de la psicosis, salió de la psicosis y ahora tiene su propia
estructura o su propia denominación, trastorno del espectro autista, donde tenemos el Asperger, bueno, tenemos distintas tipologías. Entonces, uno se encuentra con un montón de cosas que dice, ¿de dónde salió esto? ¿Qué es esto que me dicen que tiene? Cuando es tan simple ver un diagnóstico, un informe de un profesional donde nos aclara y además hay una devolución del profesional. Pero tiene que ver con normas bajo las cuales ellos se manejan, que a veces no son las más accesibles, a veces no son las más accesibles, ni las más convenientes para la familia de ese niño con discapacidad. Muchas veces, en vez de brindar información y declarar, lo que hace es oscurecer más. Y uno termina pensando que al final tenía esto o no tenía esto, ¿no? La realidad es que lo que tenemos que pensar es que el certificado único de discapacidad lo pensamos desde este punto, que es un derecho, ¿sí? Es un derecho de la persona con discapacidad para tener cumplido también sus derechos de salud, derecho de transporte, un montón de beneficios que tiene a través del certificado de discapacidad. Pero voy a volver al inicio. El CUD no es el niño, el CUD no es el sujeto. El CUD es una formalidad del sistema estatal en relación a la discapacidad, pero no, ese papel no me dice quién es mi hijo, ni quién es mi paciente, ni quién es mi acompañado, ni quién es nadie. Es un elemento más que cumplimenta como un derecho que le corresponde, que es adquirido, ¿sí? Y por el cual él tiene acceso a cosas que también tiene que luchar y decir, mira, yo tengo un certificado de discapacidad y tengo derecho a esto, esto y esto, pero no es el sujeto todo, ¿sí? Porque lamentablemente es un papel que muchas veces miramos y decimos, ah, es esto. Es como que somos este papel y es eso que está escrito ahí. Y eso que está escrito ahí no es determinante, sino que responde a códigos y a sistemas que están creados por el hombre para poder enmarcar, encuadrar y hasta encasillar y etiquetar muchas veces a los sujetos dentro de una norma que consideran que es la adecuada para de alguna manera poner como carriles por donde van determinadas personas. ¿Sí? Que es importante, el DSM nos sirve un montón. Me da muchas pautas para entender muchos cuadros que yo quizás no conozco. Suicidio, esquizofrenia, bueno, todos los cuadros están ahí. Me dan pautas, me dan indicadores como para yo enmarcar, pero no me puedo quedar con eso solamente. ¿Sí? Bueno, no sé si tenía mucho que ver con lo que dijo Vanessa, pero bueno, es como, es lo que pasa generalmente. ¿Sí? Yo cuando hablo de diagnóstico lo que quiero pensar y que entendamos es que desde nuestro lugar, hablando de discapacidad y hablando de inclusión, debemos conocer cómo se toma un diagnóstico, qué papel juega el diagnóstico en la vida de ese sujeto, en la vida de esa familia, qué es lo que están evaluando, qué significa esto, qué es lo que van a mirar. ¿Por qué? Porque estamos poniendo en juego a mi hijo, a mi hija, a mi acompañado. Tengo que entender, porque esa es una etapa, un proceso de su vida que es ineludible. Todos pasan por ese proceso de diagnóstico. Y lamentablemente, luego de ese momento del diagnóstico, quedan encasillados para toda su vida. Entonces, ¿desde qué lugar ese momento del diagnóstico termina siendo tan determinante que termina quizás hasta condenando a futuro a un sujeto que tenía un montón de posibilidades y que quizás por la mirada de un profesional termina orientado hacia un lugar que no debía o se le termina obturando un montón de posibilidades? Entonces es importante hacer una lectura de esos diagnósticos y nosotras, desde nuestro lugar, exigir que se nos explique qué significa ese diagnóstico, que me hagan una devolución, no quedarme con ese nombre, decir, tiene trastorno del espectro autista. Entonces, ¿qué hago? Busco en Google, el trastorno del espectro autista es esto y lo otro y lo otro. No, tiene, no sé, síndrome de Rett. Síndrome de Rett.
y busco en internet, ¿qué es el síndrome? Ay, el síndrome de Rett dice esto y lo otro, y los padres se escandalizan y se angustian y tienen miedo y le van y le dicen al acompañante terapéutico, no, porque no sabes lo que dice que tiene tal cosa, porque nadie se sienta a explicarles, y ya me enojé, ya me indigné también, ya me puse fervorosa, nadie se sienta a explicarles lo que significa esto, y no les explican que eso que salió de ese momento, de ese recorte de la vida de ese niño, no es la vida toda, ¿sí? Que eso es un momento que me va a servir a mí para poder guiarlo a que logre ser el sujeto que tiene derecho a ser, ¿sí? Que no es una espada que está encima de la cabeza. ¿Te puedo Sí, contar una Susana, por anécdota? favor. Mira, una cosa que pasó fue cuando el diagnóstico a Leonardo se lo dieron, el certificado se lo dieron cuando él tenía 7 años. Y él después empezó a tener su certificado por si se quedaba sin la SUBE. Este año solo. Pero fue un momento difícil cuando él empezó al mercado